No estoy tranquila, estoy preocupada. No parece. Me preocupa que esto haya llegado tan lejos. Lucas. No sé por qué te hice caso. Lucas nos está mirando. No sale porque nos quiere castigar. Pero una cosa es castigarlo y otra muy distinta a esto. Esto no estuvo bien. ¿Usted llamó a la central? ¿Qué le pasó? Lo que hizo fue muy fuerte, Mateo. Que van a pensar que estamos escondiendo algo. Bueno, es que estamos escondiendo algo. No, no me refiero a eso. Yo no soy una mala madre. ¡Lucas! Relájate, lo vamos a encontrar. Tú no estás entendiendo lo que está pasando acá. Cagamos, esto ya no se puede tapar ni ocultar con más mentiras. Señora, cada vez que usted me mira, me está juzgando. Ana. Debes pensar que soy un monstruo. No. Es primera vez que me atrevo a confesar. ¿Confesar qué? Bueno, Matías, Vice, muchas gracias por permitirme estos minutitos contigo para hablar sobre la película El Castigo. Primero, déjame te cuento que vi la película y me encantó. La verdad es que quedé muy sorprendida con muchas cosas técnicas, pero también de la historia, muchas cosas a las que te atreves y bueno, déjame, primero sí quisiera comenzar por el lado técnico porque creo que Sí. fue de las cosas que más dije, qué complicado. Se presta perfectamente, bueno, para la gente que nos está viendo y que apenas va a familiarizarse con la película, el tema es sobre una pareja que da un castigo a su hijo, lo dejan unos minutos o lo dejan por un breve tiempo en un bosque y al regresar ya no está. Y a partir de ahí no ocurren, sino surgen varias cosas a partir de eso. Entonces, primero en el aspecto técnico, ¿cómo fue realizar esta película? Porque nos vamos en tiempo real a Sí. perspectiva de una sola cámara y a veces nos vamos con la mamá y a veces nos vamos con el papá. ¿Cómo fue el proceso de hacer esta película que prácticamente es casi un plano secuencia? Sí, es un plano secuencia. Para la gente que no sabe lo que es un plano secuencia, esto quiere decir que la cámara empieza a grabar y no corta hasta el final. O sea, es un plano continuo, sin trucos, es real. Casi como una obra de teatro. O sea, que la acción empieza y no termina hasta el final. Y esto, por un lado, es muy difícil porque no pueden haber errores, hay que, no sé, surgir con cualquier imprevisto que suceda. Pero por otro lado, y siento yo que es lo que a mí me parece interesante, es que uno puede llegar a actuaciones más profundas, a actuaciones más potentes, más emocionantes, porque los actores viven el proceso completo de sus personajes. Y además a mí me permitía contar la historia y que uno se sintiera como casi como un boyerista viendo a esta pareja que se les pierde el hijo en el bosque, sin artilugios técnicos de cortes entre escenas, música. Es una película muy desnuda, por así decirlo. Es muy, por eso digo, nos sentimos como casi que estamos detrás de un árbol observando lo que le está pasando a esta pareja, porque yo quería sentir ese realismo en la historia, en que finalmente planteamos un tema muy profundo, muy tabú también, pero sobre todo quería que el espectador se sintiera casi dentro de la película o dentro de la historia, participando con los personajes. Ok. ¿Cuánto tiempo duró la filmación? Sí, la filmación fueron 7 tomas en 7 días distintos, Ok. porque además nosotros podíamos hacer la película solamente una vez por día. La historia, o sea, la película sucede al atardecer, con los últimos rayos del sol, y la película termina ya con la oscuridad, con la amenaza de que obviamente estamos en un bosque, que se está haciendo de noche, pero solo por eso solo podíamos rodar una toma por día. Y lo que yo hacía era que descargábamos muy rápido esa toma y yo la veía con mi montajista y tomábamos notas, hacíamos correcciones y todo eso ya lo aplicábamos a una nueva toma en el fondo.
y cada día la película iba mejorando, iba ganando en profundidad, iba ganando en dramatismo, íbamos haciendo pequeños ajustes, y me pasó, claro, un día me acuerdo en la toma 6 que yo ahí pensaba, por favor que nadie se caiga, por favor que lleguemos hasta el final, esto está saliendo realmente bien, y me acuerdo, claro, que cada día los actores me esperaban muy como, con muchas ganas, bueno, cuáles son las correcciones, qué hay que mejorar, y ese día dije, bueno, no tengo, o sea, fue realmente una toma perfecta. Obviamente por plan de rodaje teníamos una toma más, íbamos a seguir explorando, experimentando, pero nada, ese día fue la toma perfecta. Entonces es una película que si bien se rodó en 7 días, pero se preparó por muchísimo tiempo, hay mucho trabajo de mesa, hay mucha conversación y hay mucho ensayo también. Casi que se preparó como una obra de teatro en una locación, en el fondo, en un bosque. Sí se siente como una obra de teatro y de hecho también porque en la obra de teatro la audiencia siempre está acompañada en algún momento por Sí, algún elemento o algún actor y aquí ocurre también lo mismo. Además por el movimiento de la cámara, lo complicado que mencionas de hacer un plano secuencia es casi como una coreografía que tiene que sí, estar todo perfectamente y si se movió algo que no estaba, si lo puedes improvisar y si no, pues se vuelve a hacer la toma. Y otra cosa que te agradezco bastante como público es que la película, precisamente por el ritmo que tiene y como decidiste filmarla y contar esta historia, es breve, es una película de sí, 1 hora y media y sí. agradeces mucho como audiencia el hecho de que te presenten algo, porque ahorita creo que otra vez la tendencia va para 2 horas, 2 horas y media. Cuando ves algo de 1 hora y media donde dices, me pasearon de un lado al otro, me llevaron totalmente a diferentes lados, como audiencia también lo agradeces y sientes que Sí. estás bien retroalimentado en ese aspecto. Sí, es que una película yo siento que se concentra en este momento de la historia. De hecho, la película podría arrancar antes, podría arrancar con esta familia, preparando el viaje, pero la película se concentra en esta hora y media, en el fondo, en que el hijo está perdido, con un guión, siento yo, brillante de Coral Cruz, que es mi guionista, porque para mí mi primera misión como director es que la película entretenga, es que la película tenga una estructura, que vaya avanzando, que emocione. A mí me importa mucho que mis películas emocionen, pero sobre todo que la película genere preguntas, genere reflexiones, y en ese sentido El Castigo sentimos que es una película que abre conversación, que nos sentimos reflejados, cómo somos como madres, cómo somos como padres, cómo hemos sido como pareja, cómo somos como sociedad en la crianza, cómo somos como hijos también. Pasa mucho también que entendemos a nuestros padres, a nuestras madres al ver la película también. Fíjate, te iba a preguntar, tú, Matías, ¿eres papá? ¿Tienes hijos? Yo tengo un hijo, sí, tengo hijo y lo tuve durante el proceso de la Ah, película. Nosotros estuvimos más de 5 años trabajando en el proceso de la película y esta es una idea que viene de Coral Cruz, que es mi guionista. Ella es mujer exitosa, madre también, entonces claro, ella tenía que convivir con esta dualidad, con esta dificultad de llevar una vida, básicamente, siendo madre, y ahí, claro, la película un poco plantea todas las o intentamos reflexionar sobre primero la presión que existe para las mujeres, primero por ser madres, luego por ser madres felices, por ser madres plenas, porque no se note que son madres en el trabajo y tampoco se note que trabajan en la maternidad. Entonces, bueno, y ahí, nada, la película entra como en esas brechas, sobre todo generándonos reflexiones y generándonos preguntas. te pregunto en concreto porque alguna vez escuché decir a una comunicadora hablar sobre otra película, Sí, es que tendrían que ser papás para entender lo que estamos viendo y creo que, por ejemplo, en el caso de esta película, una buena película que te plantea situaciones en donde cualquier persona se puede conectar, entonces sí, no necesariamente que seas papá o no, me imagino que al ser papá tu nivel de entendimiento es obviamente otro, pero también te puedes conectar y aquí ustedes tienen elementos tan importantes como el hecho de tocar el tema por encima del linchamiento social, sí, de qué van a pensar si es que nosotros decidimos hacer esto, ahora la pena es para mí. Realmente es muy interesante esta cuestión en la que caen los personajes del hecho de primero dar un pequeño castigo a su hijo, una lección, se portó mal, hay que de alguna manera pues hacerle ver que lo que hizo, lo que haya sido no estuvo bien, sí. pero sí el hecho de ahora de todo mundo critica, todo mundo juzga, todo mundo te observa a detalle, ese tema que tocas es mundial, o sea, realmente Sí. tocas muchas fibras.
Sí, está planteado bien la película porque, claro, sentíamos que también estamos en un momento de la historia en que todo es público, en que una cosa que nos puede pasar en el núcleo privado de la familia, claro, él dice, ¿qué van a pensar los papás del colegio? O sea, esto aquí se acabó. O sea, esto ya no es solamente entre nosotros con nuestro hijo, esto va a explotar. Y claro, estamos en un momento de la historia en que las cosas ya no son privadas, nada de lo que hacemos es privado y ahí un poco la película es otra de las aristas que plantea esa reflexión. Ok, ahora platícame de los protagonistas de esta historia. Tienes, como decías bien, esta palabra dualidad que yo también desde que empecé a ver la película dije, aquí hay elementos divididos desde lo básico que es azul y rojo, hombre y Sí, mujer, diferentes planteamientos y tu guión está tan bien hecho que les permites a esos dos actores volar y hacer sí. muchas cosas, les das una libertad muy importante. Platícame, por favor, de estos personajes, de los actores y de cómo los dejaste brillar. Sí, sí, fue un proceso muy, muy bonito, la verdad, y yo siento, lo he dicho bastante, que siento que tengo una especie de selección chilena, la verdad. O sea, Antonia Seges, Néstor Cantillana, además los dos son bastante conocidos acá en México porque hicieron una audioserie que se llama Caso 63, que la Ok. está rompiendo ahí por todos lados. Néstor y Antonia son los protagónicos, y bueno, está Cata Saavedra también, está Jair Yuri, Santiago Urbina, o sea, la verdad hicimos un elenco que para mí es, como decía, una selección chilena porque yo necesitaba actores que realmente se echen la película al hombro. O sea, acá ellos están desnudos, sin trucos de montaje, sin edición para después corregir, o sea, realmente están al 100%. Y ahí, claro, hicimos un trabajo muy, muy bonito. Primero, como decía, de mucho discutir el texto. Yo no solo lo elegí por su calidad actoral, sino también porque quería que se involucraran en los personajes, en que, por ejemplo, el personaje masculino era muy fácil caer en un papá cliché, machista, para llevarlo hacia ese lado. No, queríamos hacer un buen papá, un papá inteligente, un papá moderno, progre, por así decirlo, bueno, pero finalmente, y esto es lo loco, que aunque sea un papá bueno, un papá progre, no sé qué, ha llevado 3 veces al hijo al doctor en 7 años. Porque cuando el niño se enferma en el colegio, ¿a quién llaman? ¿Quién se sale del trabajo? Es la mamá. Entonces, por ahí la película entra en todos esos pequeños espacios y nos abre. Entonces, por eso decía, no queríamos caer en el cliché, queríamos que los personajes sean buenos, sean de verdad, sean de carne y hueso, con sus contradicciones, pero lo más importante era que tuvieran verdad, era que los sintiéramos y que nosotros nos sintiéramos reflejados en ellos durante todo el tiempo de la película. Y como también decías al principio de esta entrevista, sí se presenta tanto la perspectiva masculina como la femenina. Le das oportunidad a ambos de que expresen, por eso Sí, hago mucho hincapié de que en esta historia no tanto ocurren, sino surgen cosas sí. que están desde dentro, que se callaron y no decían y que en ese momento lo hacen. Le das oportunidad tanto a hombres como a mujeres, pero sí definitivamente cuando ella habla, pues sí, obviamente es mucho más el peso, sin quitarle el peso Sí. obviamente a la figura masculina, pero cuando ella habla son cosas tan fuertes, tan atrevidas de decir porque se juzgan, se critican, cuando una mamá se cansa, cuando una mamá ya está definitivamente desesperada, o sea, realmente le das un enfoque muy interesante a la figura de la mamá. Sí, es muy bonito, es muy tabú. Nosotros nos metimos en este tema, exploramos bastante. Hay un libro además que se llama Madres Arrepentidas, no me acuerdo el nombre de la autora ahora, pero nos metimos en ese punto. De hecho, el personaje Antonia lo dice en un momento. O sea, he dejado de desear y desear es como dejar de existir. Entonces, claro, son cosas que las mamás pasan por ahí y por momentos lo reflexionan. Es muy, muy difícil decirlas, compartirlas. Él le dice, entonces no quieres a tu propio hijo. Sí lo quiero, es lo que más quiero en el mundo, pero odio ser su mamá. O sea, odio ser una mamá 24/7 todos los días de la vida. Entonces, claro, la película sí aborda temas polémicos, temas difíciles, pero nosotros sentimos que hay que generar esta conversación. Nosotros ya arrancamos la película hace más de 5 años, en un momento en que afortunadamente había
una apertura de conversación, de igualdad, de feminismo, y nos parecía que este tema todavía no estaba sobre la mesa, y ahí la película busca ponerlo sobre la mesa, cómo nos organizamos como pareja en la crianza, cómo nos organizamos como familia, pero también cómo nos organizamos como sociedad. O sea, el jefe en los colegios, en todos lados. Creo que es una pregunta pendiente, y como decía, nosotros luego de 5 años de hacer la película no tenemos la solución, no tenemos la respuesta, solamente tenemos más preguntas y en la misión de nosotros es abrir esa conversación. Fíjate, yo no soy mamá, pero he escuchado ese tipo de comentarios Sí, muchísimas veces, pero es muy difícil que alguien se abra a decirlos. Y también alabarte el trabajo de la actriz, porque la verdad es que, sí, te digo, con diálogos muy breves y como bien dices, no se valían ellos por sí mismos. exacto. Entonces, realmente el trabajo de los dos, ¿verdad? Pero te digo, la actriz nos desgarra en ese momento. Y te quiero preguntar también, al fin, sin querer revelar mucho de la Sí, película, de repente nos preguntamos, bueno, ¿para quién es el castigo entonces? ¿De qué lado va el castigo? ¿Qué respuesta has claro. tenido de la gente hasta ahorita? Porque sí está muy interesante también ese final. Sí, la verdad es que nada, ¿para qué el castigo? Uf, no sé, si es para el hijo o si es para los padres, si es para nosotros que estamos viendo esto. O sea, es muy bonito todo lo que ha pasado con la película, tengo que decirlo. La película ya lleva más de 20 premios internacionales en festivales. Antonia Seges, la verdad, la actriz, ha llevado todos los premios donde va. Y, pero más allá de los premios o de las críticas que han estado increíbles, ha sido muy bonito poder estar en funciones, en conversatorios, en charlas y recibiendo. Y es muy bonito que lo que la película genera, que es conversación, que es catarsis, que es madres que lloran, madres viendo la película con hijas, abuelas, o sea, hombres también que dicen, me abriste. O sea, realmente me abriste. Me acuerdo un hombre me decía, ahora entiendo todo, ahora entiendo la posición que yo estaba como esposo, como pareja. Entonces siento que es una película muy bonita para ver en pareja, para discutirla, para conversarla. Aquí no es para sacarnos las culpas, quién hizo esto otro, tú te has llevado la carga más difícil o esto. Finalmente, nada, somos un equipo, somos una sociedad, y por eso decía, más allá de la pareja, finalmente creo que esta es una conversación que tenemos que tener como sociedad. Matías, muchas gracias. Felicidades nuevamente por la película. Sé que estuviste la semana pasada en Sí, Monterrey. hace poquito. Por poquito y me tocaba ahí estar contigo, me tocó estar ya ves que había dos sedes, pero pues bueno, Sí, pero está bien. un placer hablar contigo, un placer enorme ver esta película y felicidades de verdad porque es breve, es concreta la película, dice tanto con pocos diálogos y con unos actores que como te dije, los dejas volar, o sea, es un guión y una Sí. dirección muy interesantes. Muchas Qué felicidades. buena, qué buena que te gustó, me alegro, muchas gracias. La verdad que ha sido muy lindo todo lo que está pasando con la película, estamos felices. Yo estoy viviendo en México además, entonces para ¿No? mí que se estrene la película está buenísimo. Y con Monterrey he ido 3 veces en un año, o sea, Ok. ha sido realmente muy bonito. Estuve en el Festival de Monterrey, estuve ahora en Ternium, estuve en el Festival de Santa Lucía también, entonces es una ciudad que me ha recibido mucho, que he tenido funciones llenas, muchos conversatorios. Entonces nada, feliz de que podamos también apoyar a la película en Monterrey.